Bueno, muchas gracias por la invitación. En especial a la doctora Laura Díaz. Para mí es bastante significativo que me hayan invitado en este mes. Creo que la doctora Laura es un ejemplo de las mujeres que han abierto el camino para que nosotros podamos seguir caminando y abrirnos, ¿no? Bueno, a mí cuando me preguntan cuántos trabajos tengo, yo siempre les digo que dos. El primero es la endodoncia y el segundo salió yo creo que por casualidad, por destino, no lo sé, pero me pusieron en el camino desde siempre la vocación de la docencia, ¿no? Entonces, creo que desde el principio se ha estado desarrollando así. Y en mi camino o en el paso que he tenido, pues en estos últimos 15 años, desde que estaba en preparatoria, comencé a adentrarme en diferentes metodologías de enseñanza. Después, al terminar el servicio social, comencé a enseñar a alumnos de secundaria en diferentes materias, y hace 8 años me dieron la oportunidad de invitarme como clínico de endodoncia en la universidad, y hace 4 como coordinadora del programa internacional de CIRO, que ha sido súper retroalimentador, ha sido todo un reto. Y bueno, es un poquito del paso de mi otro trabajo por la docencia. Por eso, a lo mejor, después de todos estos años y entender que cada uno de nuestros alumnos entienden de una forma distinta y aprenden de una forma distinta, y comenzar a ver desde una metodología constructivista hasta Montessori, Lozano, inteligencias múltiples, etcétera, pues ahora sí que los profesores, y más con generaciones nuevas, tenemos que hacer circo, maroma y teatro para poder enseñar, ¿no? Entonces, ha sido un poquito un camino bastante enriquecedor, el de la docencia, y bueno, espero que podamos entender, y que a lo mejor mis metodologías no son lo más ortodoxas, los más normales, pero funcionan. Vamos a revisar un poco de lo que veremos el día de hoy. Me gustaría introducir con un tema, con un video. Vamos a revisar por qué está ocurriendo esto dentro del diente, qué es lo que está ocasionando que nosotros tengamos que llegar a un diagnóstico endodóntico. Las herramientas que me han facilitado ahora para poder más realizar un diagnóstico, trabajar ampliamente en la endodoncia, comparándolo con algunos casos clínicos y conclusiones que yo he llegado acerca de esto. Créanme que ahorita no vamos a descubrir el hilo negro. O sea, mi punto de esta plática es compartir mi experiencia acerca de lo que a mí me ha funcionado, cómo he tenido que regresar a ciertas cosas desde lo básico para poder llegar a un tratamiento exitoso o a un tratamiento definitivo, ¿no? Y mi mamá siempre me dice que, y como es bien sabido en México, el ocio es la madre de todos los vicios, pero para mí el ocio ha sido la madre de todas las ideas que he tenido para las pláticas que puedo dar, ¿no? Y no sé, últimamente yo no sé qué sea que me acerco a la crisis de los 40, tengo el síndrome de Peter Pan y no quiero crecer, yo no lo sé, pero últimamente he estado viendo series que yo vi en mi adolescencia, y los psicólogos decían que cuando un niño ve una película, o estos niños que ven, no sé, Coco o Frozen o whatever, y los ven 80 veces, es porque cada vez que ellos lo repiten, captan algo distinto. Y yo no creo que nada más sean los niños, yo creo que seamos todos, ¿no? Entonces, un día estaba viendo un pedacito que les voy a mostrar de Malcolm in the Middle, que he estado volviendo a revisar, tiene bastante sabiduría y bastante actualizado, y me encontré esto.
Por favor, deja que el dentista vea eso. Oh, el número 31 está roto. ¿Es importante? Solo para comer y hablar. Es de los valiosos. Vean que te lo repare. No puedo creer todo esto. Un lavabo para escupir. Aquí no tengo que tragármelo. Ah, le estás llorando. Es de alegría. ¿Cuánto falta, Trey? Ya acabé. No es posible. ¿No he mordido el palito del dolor? No, ya es todo. Por fin te puse la corona temporal. Pero le estaba bastante mal. Pero creo que estarás feliz con los resultados. ¡Wow! Tú sí eres mi amigo. ¿Has dicho 2000? Hal, tienes una infección. Tienes que ver a un dentista. Hice una cita con el doctor Borges para mañana. ¿No es con el que llevamos al cáncer de tu? ¡Es un doctor! ¡Tú serás el que viva con el dolor! ¡No yo! ¡Dame esa bolita! No lo hagas. ¡Espero que estés feliz! Bueno, cuando terminé de ver este capítulo, empecé a analizarlo, ¿no? Como buena endodoncista dije, todo está mal, todo está mal. A ver, o es una fractura, después de eso pasan a, te puso el provisional, pues se supone que ya restauró la fractura, ya no tiene por qué haber dolor, ¿no? Después de eso pasamos a, Hal, ¿tienes una infección? Ok, y después toma un vaso con hielo para tomárselo y demostrar y comienza a retorcerse del dolor. Entonces, o está necrótico y hay una infección, o está vital y tiene una pulpitis, o está fracturado, o qué, ¿no? Entonces, mi sobreanálisis, como buena Virgo, me puse a sobrepensar acerca de este capítulo, ¿no? Y es muchas veces lo que nos sucede en la clínica, muchas veces lo que nos sucede cuando recetamos algún medicamento que no deberíamos de recetar porque no va de acuerdo a la microbiología de la boca o en sí del diente, o cuando damos algún tratamiento que no es, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito qué es realmente lo que está sucediendo adentro de nuestros dientes. Cada vez, y esto yo se los explico a los pacientes, nosotros generalmente a los pacientes les decimos, en tu nervio. Bueno, la pulpa no es un nervio. Sí es un nervio en una parte, pero es un paquete de tejido laxo de vasos y nervios, ¿ok? Entonces tenemos un conjunto de distintas cosas, tanto células como, bueno, es un tejido completo de vasos y nervios. Entonces, cada vez que nosotros ejercemos algún estímulo, ya sea físico, químico, biológico, nuestro cuerpo automáticamente va a estar realizando una defensa, ¿no? Y como en cualquier proceso inflamatorio, como lo vemos en patología, ¿no? Va a haber una degranulación de mastocitos, un rompimiento de vasos, un daño celular, una estimulación. Entonces va a comenzar a segregar nuestro propio cuerpo mediadores químicos, histamina, sustancia P, prostaglandinas, serotonina, etcétera, etcétera. Que esto nos va a causar un efecto y ese efecto va a ser crear dolor, crear más vasodilatación, extravasación, ménulas y quimiotaxis para llamar a otros. Esto va a ser un proceso que va a ser continuo, 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 en un ciclo continuo, hasta que esta pulpa va a decir, ya basta. Recordemos que la pulpa es como una cajita encerrada en un tejido duro, 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 más duro que los huesos, que es el esmalte, con 5 mililitros, en el que una vez que se está defendiendo, formando cálculos, formando dentina reparativa, etcétera, etcétera, va a haber una inflamación y de ahí va a pasar a una necrosis, ¿no? Entonces, aquí es básicamente lo que sucede entre un estado pulpar a otro. Esa es en una parte. Otra parte es el estado periapical, que va a comenzar también como una inflamación, para después pasar a una creación de una lesión y, en dado caso de que no se atienda y que no se quita el factor causal, terminar en un absceso. Entonces, en el 2000, para esto, nosotros vamos a realizar distintas pruebas y esas pruebas nos van a dar dos diagnósticos, ¿no? Que van a hacer en conjunto el diagnóstico endodóntico.
Como siempre, tenemos que hacer nuestras pruebas de frío para saber si un diente está vital o no, y las pruebas para saber la condición periapical. Percusión, palpación, sondeo, movilidad. Yo a los alumnos siempre les digo lo mismo. Tú te llamas Juan Pérez, lo mismo es el diagnóstico en endodoncia. El diagnóstico en endodoncia va a tener un nombre y un apellido. El nombre va a ser la sintomatología pulpar y el apellido va a ser la sintomatología periapical. ¿Ok? En el 2008 se juntaron los meros Flies de la endo. Dijeron, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a definir, y prácticamente hicieron la Biblia de los endodoncistas, que son los diagnósticos, ¿no? Publicaron este consenso en el 2009 y definieron que estos son los diagnósticos pulpares y periapicales en endodoncia, y eso es lo que vamos a tratar. Sigurdsson aquí nos muestra cuáles son o con qué pruebas nos van a dar qué resultados, ¿no? Entonces es bastante interesante si lo pudieran revisar después. Definitivamente sabemos que una prueba de frío-calor nos va a dar la condición de vitalidad, y algún test relacionado con las otras pruebas nos va a dar un diagnóstico periapical. ¿Qué es lo que a mí me ha ayudado? A mí me ha ayudado en los últimos años a recular y a poder verificar qué es lo que está sucediendo o tener un mejor pronóstico y un mejor tratamiento de mis casos. Y estos son dos cosas bien importantes. La primera es la magnificación, que es el uso del microscopio, y la segunda es apoyarme de herramientas como el CONBIM. Yo creo que todos en esta vida ahora, pues no usamos la calculadora. O sea, no, más bien, no usamos una calculadora para definir o para hacer cuentas todo el tiempo. No tenemos el mismo grado de cálculo como lo hacíamos antes. Ahora ya usamos las herramientas, y las herramientas para eso es bien sencillo saber si tú te surge la duda de no sé, ¿qué edad tiene tal artista? Voy a Google, lo busco, voy a ChatGPT, lo busco, todo lo que sea. Herramientas que nos faciliten la vida, yo creo que es funcional. Y así como las radiografías fueron en su principio el auge, pues espero que la tomografía y la microscopía sea algo que nosotros podamos adecuar en nuestra consulta y nuestra práctica todos los días, ¿no? Que no tengamos que llegar a anunciarnos como, no sé, endodoncia microscópica, marca ACME, o sea, que tengamos que ser algo que utilicemos en nuestras herramientas día con día. Sabemos que a mí, ¿para qué? Me dicen, ay, tu aparato pero hace 2 días estaba en una preclínica con unos alumnos de endodoncia y me sentaba a tratar de ver con los alumnos y le decía, oye, ¿cómo es posible que no tengas ni lupitas? Échale unas guadalupes aquí o algo, ¿no? ¿Qué es lo que nos apoya? ¿En qué nos ayuda la magnificación? Nos puede ayudar muchísimo en diagnósticos, en crear accesos mejores, en lidiar con anatomías distintas, manejo de diferentes complicaciones, perforaciones, retiros de instrumentos, para realizar microcirugía. Ustedes no tienen, o no sé si han tenido esta oportunidad de ver cuando se realiza algún retratamiento, la diferencia tú puedes ver exactamente todo lo que vas a limpiar cuando tú tienes una amplificación o tienes una magnificación de tu visión, ¿no? Y bueno, el CONBIM, ya saben, a mí los referidores, y es algo que platicaba con un doctor también hace un par de días, no es complicado pedirle a un paciente que tome un CONBIM. Es complicado hacer que un referidor acepte que tenemos que tomar un CONBIM.
no sé, gracias a Dios, he educado, porque es cuestión de educar, o he estado de acuerdo con mis referidores en el caso de la solicitud de los CONVIMS, porque sí es un cambio diametral lo que a nosotros nos puede ayudar el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, aunque creamos que los endodoncistas estamos traumados y CONVIM para todo, pues sí, la verdad es que es algo bastante funcional. Como les digo, si tenemos las herramientas, ¿por qué nos vamos a estar mortificando por no usarlas? Los usos que comúnmente o nos pueden apoyar para esto, pues son detecciones de periodontitis apicales. La literatura, el artículo, uno de los artículos de Patel, y ahorita los vamos a revisar y a demostrar, es el cambio que se ve entre la destrucción ósea. Tú puedes ver con una tomografía desde que hay una destrucción ósea de un 5%, y con una radiografía no se alcanza a ver hasta que tengamos un 35% de destrucción ósea, ¿no? El análisis. A mí cada vez que me mandan un CONVIM o me hablan de un caso y me dicen, órale pues, ¿cuándo puedes, no? Yo me tengo que sentar a analizar mis casos. Yo me tengo que sentar a pensar qué voy a hacer, ¿no? Casos de trauma, de resorciones, de fracturas verticales, manejos de anatomías complejas, cómo saber qué diseñar o cómo voy a diseñar, qué instrumentos voy a usar. Y eso es precisamente lo que vamos a revisar en los casos clínicos, ¿no? Les voy a mostrar casos clínicos. Algunos todavía estoy trabajando con ellos, otros ya están terminados, pero el otro día, hace un año, más o menos, tuve la oportunidad de visitar el Museo del Prado en Madrid. Y resulta que me contactaron, una amiga me contactó con una chica que me dice, oye, está esta chica Roberta y tiene un blog de historia del arte. A mí me gusta mucho aprender de historia, porque la historia es chisme y a mí el chisme me encanta. Entonces, estaba revisando esto y Roberta se dedicaba a pagar su maestría en Madrid dando tour exclusivos ahí, ¿no? Entonces, me estaba platicando acerca de este fenómeno. Yo pensé que los artistas o los pintores no se equivocaban. Y sí, resulta que hay algo que existe que se llaman los arrepentimientos. Y entonces, por ejemplo, en este cuadro que vemos de las meninas Velázquez, podemos ver que existen los arrepentimientos. Y es cosas que querían pintar y que después dijeron, no, mejor no, vamos a cambiarlo. Pero siempre en los lienzos se quedan esas marcas. También hay otro de la Inmaculada Concepción que parece distintas cosas, hasta desde ser una virgen hasta parecer una diosa hindú. También esos son los arrepentimientos. Y yo, traspolándolo a lo que pasa o lo que hago en clínica, es que he tenido que tener varios arrepentimientos durante mis casos. He tenido que tener tiempos en los que digo, me voy a detener aquí porque no me está funcionando el diagnóstico como yo lo estaba viendo y no es el diagnóstico pulpar periapical como lo hemos visto. No ha estado funcionando mi planeación para poder llegar a la conclusión de mi tratamiento. Entonces, me voy a detener. Algunos casos, y conforme va pasando la experiencia, pues los voy armando desde que veo la radiografía, ¿no? Y otros casos, hasta que ya estoy adentro, ya estoy metida con el agua al cuello, y aquí lo importante y lo que yo siempre les digo a mis pacientes y a mis referidores es, a mí lo que me importa es resolver este caso. Vamos a revisar el primer caso. Me mandan esta radiografía. Desde que yo veo esta radiografía, digo, voy a tener problemas. Tenía una caries extensa en cervical, pero yo empiezo a ver, chequen la curvatura de este diente y
es un molar, segundo, inferior, automáticamente veo raíces fusionadas y digo, es un conducto en C. El conducto en C va a tener diferentes características. Vilmente tú lo puedes ver como si fuera una letra C, como lo dice, pero hay 4 tipos. Puede ser punto y coma, 2 puntos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí empieza así yo como Shakira, las de la intuición, y digo, esto no va a salir bien, yo necesito una tomografía para revisarlo antes de entrarle. Así es que comenzamos a revisar la tomografía y efectivamente, si ustedes pueden ver en el corte axial, se ve hasta como una pancita y en el corte coronal, como una joroba, digámosle, y empezamos a revisar, se colocan los ejes, se centran los ejes, se oscurece un poquito la imagen y comenzamos a revisar toda la tomografía para yo ahora sí, ¿qué voy a planear? Tengo que planear absolutamente todo, desde cómo voy a hacer mi acceso, qué limas voy a utilizar, cómo voy a apurar y qué limpieza voy a hacer. Porque eso es básicamente, pues, el fundamento de la endodoncia es realizar un tratamiento de limpieza, conformación y obturación en 3D. Así es que nos vamos al caso. Aquí yo empiezo a entrar, localizo 2 conductos, pero a mí me estorba aquí, me estorba todavía para poder entrar a este conducto, por lo que utilizo una punta de ultrasonido para poder abrir un poco más ese acceso y entrar al siguiente conducto. Y al final, hacer una excelente irrigación porque sabemos que el conducto en C por su confirmación va a ser complicadísimo de manejar o de limpiar, hacer una obturación vertical caliente, utilizar quelantes y muchísima limpieza, ¿no? Y paciencia en un 300%. Entonces, creo que es bastante importante. Y, bueno, pasemos al siguiente caso. Este casito me llega, es el papá de una muy amiga mía, bueno, de toda la familia, donde yo veo, y llegan diciendo, me fui con mi dentista toda la vida y me hicieron esta endodoncia. Pero pues a mí me sigue doliendo. Entonces yo veo la radiografía y pues obviamente tenemos aquí un instrumento roto, no está preparada la raíz mesial, la raíz distal pues está preparada algo, pero no es el tratamiento más óptimo, ¿no? Yo a los alumnos siempre les digo, así como somos inclusives ahora, como somos respetuosos, políticamente correctos y no juzgamos el cuerpo de los demás, siempre les digo, no juzguemos las endodoncias de los demás. Entonces somos endopositive. No puedes saber tú qué complicaciones tuvo ese otro dentista o ese otro especialista para poder llegar a estos resultados. A lo mejor eso fue lo mejor que podía tener con las herramientas que tenía. Entonces, el punto aquí, y todos cometemos errores, a todos se nos rompen las limas, por eso es bien importante tener los consentimientos informados. El punto aquí es saber cómo voy a resolver ese caso. Y lo primero que le digo, bueno, pues vamos a tomar una tomografía. Y revisando la tomografía, pues, ¿qué creen? A lo mejor sí trataron de quitar ese instrumento, pero hay una perforación ahí. Y esto es lo que les comentaba acerca de la diferencia entre una radiografía y una tomografía. Vean toda la destrucción ósea que tenemos. En el corte axial, en el corte sagital, podemos ver una gran destrucción, pero sobre todo esta perforación. Y esta perforación hace que pues ese diente ya no nos funcione. Si yo lo hubiera hecho en otra forma, porque cuando yo estaba en el posgrado, o cuando salí más bien del posgrado, hace poquititos años, o sea, no tengo tanto, más 8, yo me sentía súper mal.
Entonces, sales con una soberbia de yo lo puedo con todo, lo voy a resolver, échenme todas las endodoncias, y conforme te vas dando de topes, vas cambiando tu análisis, ¿no? Vamos a verlo por todas las vertientes aquí. Uno, complicarte la vida. A mí esto me tomó media hora de mi tiempo, ¿ok? El abrir la tomografía, sentarme, ver, después, ¿está fracturado? Vámonos. ¿Está perforado? Vámonos. No funciona. Está complicado. Me ahorro dinero porque eso es otra de las cosas. Cada vez que tú te sientas, porque finalmente pues vivimos de esto y comemos de esto, ¿no? Cada vez que tú abres un diente te va a costar 200 pesos, 300 pesos abrir un diente, ¿no? Y ahora con toda esta cuestión del diplomado de administración y con la coordinación y todo lo que tienes que estar administrando de gasas y anestésicos, pues te das cuenta de que cada vez que tú abres un diente pierdes dinero. Puedes ganar, pero también vas a perder. Entonces, esto a mí me quitó 30 minutos de mi tiempo para saber que pues teníamos que hacer la extracción a Mr. P y pues mandarlo con Paquita, ¿no? Que nos cuida desde allá arriba. Este es otro caso que aquí existen los arrepentimientos, porque ¿qué fue lo que sucedió? Ni siquiera se ve la radiografía, veo la radiografía que está un poco baja la cámara, y empiezo a abrir, me emociono, abro, y cuando comienzo a ver en esta toma, cómo tengo esto como en forma de gota, aquí está el conducto palatino, que no se alcanza a apreciar aquí, pero yo digo, a lo mejor estos premolares, estos segundos molares superiores, que pueden ser como de 2 conductos, etcétera, etcétera. Esta es la tomografía, no es la radiografía. La radiografía no la pude conseguir, pero cuando veo, de hecho creo que me mandaron una panorámica de eso, que generalmente a mis alumnos les digo, me traes una panorámica y te mando a volar, porque no es la forma de hacer un diagnóstico endodóntico, siempre con una periapical, pero aquí me callaron la boca. ¿Por qué? Porque con el taurodontismo, tú puedes saber que un diente tiene taurodontismo cuando generalmente es bilateral. Entonces, en la panorámica ya, regreso a la panorámica y veo, oh, Dios mío, estaba distraída, no lo sé, X. El caso es que entré. Mando a pedir una tomografía y en la tomografía lo que voy viendo, me voy a adelantar a esto, ahorita me regreso, es que efectivamente tenemos un taurodontismo. Chéquense hasta dónde vamos a tener o va a iniciar la cámara pulpar. Va a iniciar demasiado abajo. Entonces, ¿cómo yo voy a alcanzar a ver con mis pobres ojitos miopes desde aquí hasta acá? O sea, está imposible, imposible. Entonces, lo que hice en este caso fue efectivamente ir midiendo tanto con la tomografía como lo que estaba viendo con la magnificación para poder colocar una punta de ultrasonido y hacerme un poquito, escarbando lentamente, con paciencia y buena música, hacia distal para poder lograr caer en el otro conducto y tener este resultado. Y bueno, básicamente así fue como terminó el tratamiento. Y bueno, me gustó bastante este casito. Ahora, este caso lo acabo de ver en esta semana. Todavía no está concluido, pero me pareció interesante mostrarlo porque es el caso de un dolor referido. Es una paciente que viene de vacaciones, vive en España, y viene de vacaciones, me contactan el domingo pasado, el lunes asueto, me dice, tengo muchísimo dolor, no he podido dormir en 2 días, aparte de que tengo un bebé, no he podido dormir. Entonces llega, tomamos una radiografía, empiezo a ver, empiezo a hacer pruebas, todos me responden igual. Sabemos que cuando un dolor empieza a ser
o se convierte en crónico, comienza a migrar, comienza a referirse y se empieza como a perder, digámosle así, ¿no? Entonces, no podemos saber bien de dónde se origina. Entonces, tomo la radiografía y la verdad es que, pues también, yo quería mi asueto, ¿verdad? Empiezo a checar y veo esto, pues ahí hice una restauración medio rara, esto pues también, en todos les dolían, todo me brincaba, no podía saber bien qué era, acá también hay otra restauración, pero pues es una chava bien joven, voy a abrir un diente, luego voy a abrir otro, no se me hacía ético, no se me hacía bien, no me parecía, veía un poquito ensanchado aquí el ligamento, pero pues aquí más o menos también, y acá también. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a detenernos aquí, vamos a primero a descartar que no sea un dolor neurogénico, porque me refería que tenía dolor todo hasta acá, parte del cuello, vamos a ver. Y en esos casos generalmente mando algún corticoide y después vamos a definir si sea odontogénico o que sea neurogénico. Vamos a tomar una tomografía y vamos a revisar. Entonces, hablando o revisando este artículo de Abela, donde evalúa dientes con pulpitis y los compara entre una radiografía y una tomografía, y evaluando la tomografía, yo alcanzo a ver que ligeramente, aunque sea una pulpitis, hay una inflamación de tejido periapical, que no existe tanto en el premolar, pero sí existe en el molar. Y cuando llego al molar, observo lo siguiente. Esta madre de calculón, gigante, esta señora madre de cálculo, gigante, y bueno, cuando ya entro, la paciente regresa, le llamo, ¿sabes qué? Vente, ya vamos a hacer el tratamiento y de una vez aprovecho que ya tengo la tomografía, ya entrada en gastos, pues ya qué, ¿verdad? Entonces, de una vez reviso que es a qué me voy a afrontar para poder planear bien mi tratamiento, cómo voy a localizar un MB2, me doy cuenta que este caso no tiene MB2, los primeros molares superiores generalmente tienen hasta MB2 entre un 63 y un 93% de los casos, bastante alto. Entonces, pero con esto analizo de una vez y digo, ay, qué padre, nada más son 3. Entonces lo veo demasiado céntrico, no lo veo como si fuera un premolarcito. Yo quiero pensar en el MB2 o lo que he compartido, que lo puedes ver como un premolarcito, donde vas a tener uno aquí y otro acá. En ese caso lo vemos demasiado céntrico, lo que me hace a mí confiar que nada más hay 3 conductos y me voy a trabajar en él. Y efectivamente, todo lo que se veía ahí es una pulpitis irreversible del 6, la paciente ya ahorita no tiene molestia, y comienzo a retirar. Generalmente lo que nos dice también la literatura es que en estos casos vas a necesitar, cual Brad Pitt en Troya, entrarle y colocar intrapulpares, porque los cálculos pulpares causan o obliteran un poquito la función del anestésico. Entonces, lo más importante es colocar un poquito de intrapulpar, ¿no? Y bueno, ya retiramos todo. A mí lo que me encanta la magnificación y también cuando me siento a ver es ver cómo puedo ir modificando mis casos. Aquí, pues aquí todo churido, todo feo. Aquí podemos ver que es un trabajo pues que a mí me falta aquí abrir bonito, aligerar, alisar mis paredes, dejarla smooth, bonito, ¿no? Entonces ya aquí vamos limpiando, quitando y conformando, ¿no? Este caso pues ya lo vamos a obturar y en esta revisión pues nos comentan, como les había dicho, de que están conformadas las cálculos pulpares y y que pues necesariamente vamos a tener que usar la anestesia así, ¿no?
Y bueno, este es otro caso que también sigo trabajando en él, ya para finalizar con estos casos. Cuando a mí me llega este caso, me dicen, ¿me puedes, Adriana, hacer este retratamiento? Yo la verdad es que veo que es un caso bonito, es un caso bien hecho. Veo la endodoncia y siendo más endopositive, digo, está bien hecho. Pero se desalojó el puente. Entonces, se hizo el retratamiento del 5 y ahora me voy con el 7. Realmente yo no veía caries aquí, no veía absolutamente nada normal, pigmentación del metal del puente anterior. Dije, hay algo por aquí, tal vez. No, mira, ¿sabes qué vamos a hacer, compadre, para terminarlo más pronto? Se ve bonita la endodoncia, entonces no creo que esté complicado. Voy a quitar la resina y si yo veo rosita aquí, ya, no hacemos, no le entramos, ¿vale? Entonces, ya nos ahorramos ese retratamiento. Arrepentimientos de Velázquez, porque cuando entro, ojalá hubiera sido yo, Jorge C. Blogs, para tener, como dice Cari Torres, mis pensamientos claros y decisivos y mi boca llena de razón. ¿Por qué no? Porque lo que me sucedió es que tuve que realizar desde ahora, ya desde antes lo había hecho, pero la mayoría de mis casos de retratamiento es, si éxito queréis tener en tus retratamientos, una tomografía debéis poseer. Y ya, es una ley que fundamento. Todos los retratamientos necesitan una tomografía. Porque, ¿qué fue lo que me encontré? Esta resorción gigante. Cuando yo entré y quité esa resina, empecé a irme negro, ¡pum! Y caí. Entonces, reviso en la tomografía, esta gutapercha no llega, o sea, esta gutapercha está cortada, el conducto abarca esto, aquí tengo que quitar todavía más resina, pero ya cuando empecé a ver esto dije, no, aquí me voy a detener. Vamos a tomar una tomografía porque yo no sé, esto va a ser el pilar de un puente, yo no sé si va a funcionar, entonces necesito checarlo y necesito trabajar multidisciplinariamente. Entonces le digo a la perio, oye, mijita, vente por acá, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Porque si yo tengo esta resorción en este lado y aquí no, a lo mejor todavía tengo cierto hueso, pues bueno, entonces ahora sí puedo detenerme, recular y como el Google o el Waze, redireccionar, ¿ok? Entonces vamos a redireccionar a lo que tenemos que hacer. Entonces yo voy planeando, ¿no? Ok, voy a volver a entrar, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a sellar parte de la perforación que se ve o de la resolución, la quiero sellar con biodentín, quitar esta pared, elevar un margen gingival, hacer un deep margin elevation y limpiar, rehacer mi tratamiento, sí voy a rehacer la endodoncia y quitar un poquito de encía que se había montado ahí con el electrobisturí, levantar mi margen y darle chance a ese tratamiento. Entonces, aquí lo que concluyo y lo que 3 palabras que me han funcionado muchísimo, no solamente para la consulta en mis casos clínicos, sino en la administración, en la coordinación, en la enseñanza, en absolutamente todo, es prever, planear y ejecutar. ¿Ok? Primero veo una radiografía clínicamente, reviso, hago mis pruebas, etcétera, etcétera. Defino o planeo con mis herramientas completas qué limas, qué irrigación, qué puntos de ultrasonido, qué todo, y después ejecuto. Y esos pasos me han ayudado bastante a tener éxito. Esta imagen generalmente la pongo en clases, cuando les doy el seminario de endodoncia. Estos son todos los materiales que yo utilizo en la consulta, ¿ok? Yo no voy a venir aquí como el niño predicador, ¿no? Pero a lo largo de los años, yo empecé con mi motorcito y mi localizador, y listo. Después empiezas con el ultrasonido, pero con esto, pero con otro, y todavía me faltan juguetitos por implementar, ¿no? Pero todas estas herramientas yo las utilizo para poder llegar
a tener un mejor pronóstico en mis tratamientos y para poder llegar a un mejor lugar. Y esto es porque creo que es momento de que redireccionemos y reeduquemos a tanto nuestros referidores como a nuestros alumnos, en este caso, para saber que la endodoncia es un trabajo que no se ve. Y siempre les digo, es un trabajo que no se ve y que no te agradece mucho el paciente hasta que te sacan de Navidad, puentes, Año Nuevo, etcétera, etcétera, porque tienen dolor y se los alivias. Pero no es como un diseño de sonrisa, no es algo que vean inmediatamente, pero es la base del éxito de todos los demás tratamientos. Entonces, si nosotros lo vamos realizando y yo creo que cada vez tenemos que respetar un poco más el espacio que tenemos cada uno para poder trabajar desde nuestra propia consulta, podemos llegar a un mejor trabajo conjunto e integral. Y todo esto se ve mejorado en todos los aspectos económicos y de pronóstico y de bienestar para los pacientes. Entonces, voy a adquirir más juguetitos para otras cosas, espero en un futuro. Espero que esto no es, yo no soy no es el kinder de la maestra Lupita para poner ejemplos ni nada de estas cosas. Y no pienso aleccionar a nadie, pero yo creo que sí es momento de que hagamos un detenernos y redireccionar hacia cómo queremos mejorar nuestros tratamientos en las consultas. Y que cada especialista necesita estar en su espacio, ¿no? Este es el mío. Trabajo en mi lugarcito, con mi familia, con mi hermana, con mis hermanos, con mi mamá. Mis cuñados no, pero salen bonitos en las fotos. Me encanta estar en mi lugar, da mucha paz y mi hermana lo está redecorando preciosamente, hermosamente, con su buen gusto y su creatividad. Y bueno, pues cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes. Y les quiero agradecer mucho a todos. Esto es parte de mi trabajo también, mi otro trabajo. Cualquier cuestión, duda, trauma, comentario que puedan tener, les comparto en mis redes. De plano, pues tengo 3 trabajos, entonces ahorita no estamos muy activas en redes, pero estamos continuamente. Me gusta mucho revisar artículos en una sección, según yo, en mi pseudo-influencerismo, de Peladito y en la Boca se llama, donde pues les hago revisiones de artículos y en qué lo pueden aplicar, ¿no? Me faltan 2 generaciones, pero no tengo fotos con ellos, pero estas son 2 generaciones de dentistas de todo el mundo, que estoy muy orgullosa y que admiro mucho, que quieran una vida distinta en Estados Unidos. Entonces, han entrado a este programa de 2 años y no son mis consentidos. Son mis alumnos ahorita. La escuela que tiene unas instalaciones muy bonitas. El cuerpo de profesores, el cuerpo docente, no están todos los cuerpos ahí, todavía me faltan muchos, pero gran parte de ellos. Y bueno, las satisfacciones que también he tenido es encontrarme con gente súper profesional, con doctores que tienen mucha experiencia, como son todos los examinadores que vienen de Estados Unidos, de CDC, IRF, CITA, y que me han llenado de consejos, de chistes y de carnita asada cada vez que venimos, y nos han traído muchas satisfacciones. Y bueno, yo les agradezco mucho.